buenos días. Qué gusto y qué gozo poder saludarlos hoy, viernes 22 de mayo del 2026. Este momento glorioso en el que el Señor me permite de nuevo compartir con ustedes, reunirme con ustedes en esta hora, gracias a su misericordia, poder compartir la palabra del Señor, porque a eso somos llamados, aleluya. Quiero que se sientan muy bienvenidos a este nuevo programa, Aliento de Vida, su programa, el programa que el Señor diseñó para ustedes y para mí, transmitido todos los viernes de 10 a 11 de la mañana a través de esta radioemisora bendita, Mujeres Restaurando Mujeres, en sintonía con el Padre Celestial. Soy su servidora, Lynn Molina, y quiero en esta mañana recordarles mi número de teléfono por si tienen a bien poner alguna petición por la que estemos orando al final del programa. 8872-2270, para que lo anoten por ahí, aleluya. Por si gustan escribirme, enviarme un mensaje con alguna petición por la cual ustedes deseen que oremos. Bueno, bienvenidos de nuevo. Gracias, Vivi. Hermoso el programa y definitivamente cada palabra que dijiste nos recuerda la bondad del Señor, nos recuerda lo maravilloso que es Él, que Él es un Dios que tiene paciencia de nosotros, infinita paciencia, y por supuesto un Dios que no nos abandona, el único y verdadero Dios de nuestra vida. Aleluya. Vamos a iniciar este programa con una pequeña corrección, algo muy pequeño. En el programa anterior yo me equivoqué cuando mencioné que Jacob era el segundo hijo de Abraham. En realidad fue el segundo hijo de Isaac. Abraham era su abuelo. Entonces me disculpo, fue un detalle que se me pasó. Pero bueno, bendito el Señor, que por su misericordia nos permite corregirnos, y por supuesto, y cómo no, porque es la palabra del Señor a la cual hay que reverenciar siempre, darle honor y gloria, por supuesto, al Señor a través de su palabra. Bendito es el Señor. El título del programa de hoy, Misericordia. ¡Wow! Es un título grande, bastante grande, pero bueno, hoy vamos a hablar acerca de dos varones que estaban unidos íntimamente por la misericordia de Dios. Pero antes, quiero que oremos. ¿Les parece que oremos? Padre, gracias por este tiempo maravilloso. Gracias porque en este momento nos conectamos contigo, Espíritu Santo, Señor, para que tú, Señor, nos hables al corazón, para que la palabra que hoy el Señor salió a sembrar, que el sembrador salió a sembrar, llegue de una manera puntual, directa, y quede sembrada en nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor, por esta revelación que pusiste en mi corazón, esta palabra que trae un mensaje poderoso, Señor, para nuestras vidas. Te damos honor y gloria solamente a ti, y te damos, por supuesto, las gracias, porque hasta este día nos has traído, Señor, porque nos has cuidado durante toda esta semana, y hoy nos permites estar reunidos aquí, Señor, en el nombre de Jesús y por medio de tu presencia, para escoger la buena parte a tus pies, Señor. Hoy nos vamos a sentar a tus pies. Escogemos la buena parte para escuchar tus palabras. Háblanos, Espíritu Santo, en esta mañana. Yo abriré mi boca y tú, Señor, la vas a llenar. Y quiero darte la gloria, Señor, y la honra solamente a ti. Bendigo a cada persona que está conectada en este momento, y a los que más adelante escucharán esta palabra, Señor. Porque tu palabra hay que transmitirla, Señor. Hay que compartirla siempre, a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Gracias, Padre, por el honor que me das de poder ser tu voz en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, el título de hoy, misericordia, y quiero definirla, por supuesto, es la cualidad de inclinar
el corazón hacia la miseria ajena. No es solo sentir lástima, es la acción voluntaria de conmoverse en lo más profundo del ser y actuar para remediar el dolor o la deuda del otro. Y quiero definírselas en hebreo. Proviene de tres palabras. La palabra rahamín, que significa vientre o matriz, describe un sentimiento entrañable y maternal. El amor que siente una madre por el hijo de sus entrañas, que no se rompe a pesar de lo que el hijo haga. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Y la palabra Esed, que significa amor leal, fidelidad al pacto, misericordia que opera porque hay un compromiso previo. Es el favor inmerecido que se otorga, no porque el otro lo merezca, sino porque el que lo da es fiel a su palabra y su diseño. Y otra palabra que está ligada a misericordia en un término hebreo es Hanan, que significa ser compasivo, mostrar gracia o inclinarse a favor de alguien. Si ustedes notan estas definiciones en hebreo, nos dicen que la misericordia está muy ligada a la gracia. Por supuesto que sí. Dicho esto, hermanos, quiero iniciar con este verso poderoso de Primera de Reyes 4:25, que es la llave que abre la enseñanza de hoy. Dice así el Señor: y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Wow, este verso, hermanos, nos lleva de inmediato a viajar en el tiempo. Hoy quiero llevarlos conmigo al siglo X antes de Cristo. Vamos para Israel. Tomamos ese ligero equipaje, solo nuestro corazón es suficiente y nos vamos a sentar allí. Vamos a escoger un buen lugar para escuchar lo que el Espíritu Santo hoy nos quiere decir. Ahí en el siglo X antes de Cristo nos vamos a meter en ese contexto del verso que les acabo de leer. Este verso es una metáfora que caracterizó el reinado de Salomón, el 10º hijo del rey David y tercer y último rey de toda la nación de Israel. Entonces, hermanos, ya ustedes se dieron cuenta, vamos a hablar de dos varones, Salomón es uno de ellos. Israel, la nación más importante en la historia de la humanidad, la que Dios escogió para poner en ella su nombre, su sello divino. Amén. Antes quiero contarles esto acerca de estos dos términos de este verso, la parra y la higuera. La parra, y aquí les voy a hablar a nivel natural, la parra es la planta de la vid cuando está extendida o enredada sobre una estructura. Es decir, forma una especie de techo vegetal. A eso se refiere el término parra. Y la higuera es un árbol frutal originario de Asia y cultivado desde la antigüedad en la cuenca mediterránea. Es muy apreciado este árbol porque es de fácil cuidado y además soporta condiciones ambientales adversas. Y por supuesto porque produce dos deliciosas cosechas anuales, las brevas y los higos. Hemos hablado de esto otras veces. Aleluya. Gloria al Señor. Y ahora sí, a nivel espiritual, tener una parra y una higuera y vivir debajo de ellas, bajo la sombra de ellas, significaba en tiempo antiguo la paz absoluta, la libertad, la bendición divina, el estado ideal de vida para los judíos. Tiempos de paz y no de guerra, ausencia de invasores y de temores. Simbolizaba un pueblo que estaba bajo la protección de Dios. Aleluya. La metáfora que Dios usa en su palabra para caracterizar el reinado de Salomón, un hombre con un corazón sabio y entendido.
un hombre que fue llevado montado en una mula al lugar de su coronación. En tiempo antiguo, la mula era la montura tradicional de honor. Hermanos, cabalgar sobre ella equivalía a reclamar el trono. Salomón nació dentro del matrimonio de Betsabé y David. La antesala de su nacimiento fue un tiempo de caos. El camino anterior al nacimiento de Salomón fue sumamente espinoso, trágico y marcado por el pecado, el dolor y la muerte. Me voy a detener acá un momento. Me gustaría que me confirmaran la sintonía. En este momento quiero saber si se escucha perfectamente el programa. Si alguno me puede confirmar si se escucha, por favor. Bueno, porque me gustaría saber si están escuchando. Aleluya. Bueno, bendito es el Señor. Sin embargo, hermanos, a pesar de que este camino fue espinoso, trágico y marcado por el pecado, el dolor y la muerte, había una promesa de Dios que estuvo por encima de toda esa oscura realidad. Muchas gracias, Vivi, muchas gracias, pastora, también a mi esposito que me está escuchando, gloria a Dios. Bendito es el Señor. Gracias, Elmer, por el mensajito de la confirmación de la sintonía. Bendito es el Señor. Entonces había una promesa de Dios que estuvo por encima de toda esa oscura realidad. Nada impediría, hermanos, que la promesa del cielo se cumpliera en la vida y en el reinado de Salomón. Pero antes de seguir hablando de él, es necesario hablar de nuestro otro hombre, su papá David, para poder comprender la magnitud de ese camino espinoso. David, hijo menor de 8 hermanos, desde joven creía que Dios estaba con él, que su fuerza y el logro de sus victorias eran producto de su fe. Como pastor de las ovejas de su padre, tuvo que luchar contra los depredadores. Fuese león, fuese oso, decía David, él los perseguía, los hería y los mataba. Eso está en 1 Samuel 17, versos del 34 al 35, para que luego lo escuche. Dios amaba a David. Afirmó que era un varón conforme a su corazón, y lo dice Hechos 13:22. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Wow, hermanos, qué palabras más hermosas. Vean la convicción que tenía el Señor con respecto a este varón. Aleluya. David fue tomado del redil de las ovejas de su padre, de su vida cotidiana, para ser ungido por el profeta Samuel como el segundo rey de Israel. La elección del cielo entonces recayó sobre este joven de hermoso parecer. Sin embargo, pasaron entre 15 y 16 años para que David se sentara en la silla real. Durante el tiempo de espera, a propósito de lo que Vivi nos comentaba ahora, durante el tiempo de espera, David fue perseguido por el rey Saúl. ¡Wow! ¿Cómo nos conecta el Espíritu Santo? Definitivamente, bendito es el Señor, que siempre los dos programas están conectados por medio de la voluntad del Señor. Entonces él es perseguido por el rey Saúl durante esa espera larga de aproximadamente unos 15 o 16 años. Bendito es el Señor. Bueno, vamos a ver, parece que se fue la transmisión. Me confirman, por favor, si lograron entrar de nuevo. Ok, vamos a salir por un momento y volvemos a entrar. Ahora sí, estamos de vuelta, me confirman por favor, ya volvimos a iniciar, gracias a Dios. Entonces les estaba comentando que David fue perseguido por el rey Saúl durante unos 15 o 16 años. La espera para David fue de verdad bien larga. A la edad de 30 años comenzó su reinado oficial.
Reinó sobre la tribu de Judá durante 7 años y 6 meses. Yo sé que ustedes conocen bastante la historia del rey, pero está ligada completamente a nuestro otro varón de hoy, Salomón. Luego fue ungido como rey sobre todo Israel. Gobernó desde Jerusalén por 33 años y hermanos, estando allí en Jerusalén, Dios pacta con él. El Señor bendijo a Israel con reposo de todos sus enemigos en derredor. En ese momento, Dios hace un pacto con David y está en 2 Samuel, capítulo 7, verso 1 en adelante, ahí lo pueden leer después. David desea en ese momento, detiene su vida por un momento y desea agradar a Dios, desea edificarle una casa donde morar. Pero Dios no permite que David le construya un templo. Pero para recompensar su rectitud, pacta con él, su buen deseo, pacta con él. Dios le promete a David que su linaje, su reino y su trono durarán para siempre y que uno de sus hijos reinará después de él y será el encargado de construir el templo físico. Hermanos, no es por obras. Dios, por su gracia y misericordia, decide pactar con David, pero sabemos que David tenía un corazón conforme al de él. Siempre quiso vivir en rectitud. A pesar de que se equivocaba una y otra vez, él siempre iba a los pies del Señor a pedir perdón, a buscar misericordia. Entonces Dios pacta con David porque lo amaba. Entonces le afirma su reino que sería para siempre y que uno de sus hijos reinaría después de él. Él sería el encargado de construir el templo físico. Y además le promete que su misericordia no se apartaría de él como lo había quitado de Saúl. Segunda de Samuel 7, versos del 8 al 15, para que luego lo lean. Esta promesa, hermanos, ya lo sabemos, recayó sobre Salomón. Él fue el hijo que más vivió y experimentó la promesa de misericordia. Más adelante vamos a ver. Mientras que los hermanos mayores de Salomón sufrieron las consecuencias más amargas y trágicas de los errores de David, la vida de Salomón se convirtió en el escenario donde Dios mostró que su gracia y misericordia restauran lo que el pecado destruye. Amén y amén. Veamos qué significa esto, hermanos, escuchemos. Un acontecimiento muy importante que tengo que mencionarles en la vida del rey David. Y aquí me voy a detener por un momento. Fue lo sucedido en torno a Betsabé, una mujer casada. La tarde de un solo día, hermanos, como dice la palabra, fue suficiente para que la vida de David cambiara de dirección. Al ver a esta mujer bañándose, él la deseó. Su esposo era Urías Eteo, un soldado valiente del propio ejército de David. Sin embargo, pasó por alto esto y mandó siempre a traer a Betsabé. Dice la palabra que durmió con ella. Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 4. Y Betsabé queda embarazada. Este embarazo representaba un problema para David, por lo que él idea un plan para hacer que Urías durmiera con su esposa y así tapar su pecado. ¿Qué les parece? Pero no dio resultado. Todo lo que David planeó no dio resultado. Movido quizás por un estado de preocupación y desesperación, David planea acabar con la vida de Urías. Aquel pastor de ovejas de hermoso parecer, que ya era rey, se convierte en el autor intelectual de un asesinato. Así de fuerte, sí, así de fuerte. El pecado llevó a otro pecado. Dios estaba con David y sostenía su vida. No cabe duda de esto.
No hay duda de esto. No cabe ninguna duda al respecto. Pero también era su padre. Y un padre, hermanos, disciplina a su hijo descarriado para traerlo de vuelta. Definitivamente, Dios no pasaría por alto semejante proceder de su ungido. Dice 2 Samuel 11:27. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Dios envía entonces al profeta Natán para hacerle ver su pecado. Él le recuerda la promesa divina sobre su casa. Le recuerda que fue escogido y ungido como rey sobre su pueblo Israel y que ha estado con él en todo tiempo. El profeta le hace una pregunta. 2 Samuel 12:9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Natán le expone su pecado y le da la sentencia de lo alto. Verso 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Ay, ay, ay. Y el verso 11 dice, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Wow. Pero David seguía siendo un hombre conforme al corazón de Dios. Se arrepiente y él toma la mejor decisión de manera inmediata. Él se declara pecador. Pequé contra Jehová, dice 2 Samuel 12:13. Pequé contra Jehová. Un corazón, hermanos, como el de David, pide perdón. Humillarse fue su decisión. Él no se resiste a la voluntad de Dios. El profeta le asegura al rey que no pagaría el pecado, no pagaría con su vida el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Él perdonó su vida. Hermano, la misericordia del Señor. David estaba recibiendo su misericordia, aleluya, porque Dios lo amaba. Él le perdona la vida a David. Al arrepentirse y confesar su pecado, hermanos, David alcanzó misericordia porque así está escrito en la palabra. El que confiesa, el que pide perdón, el que se aparta, alcanza misericordia. Aleluya. Dios es fiel, hermanos, pero las consecuencias del pecado son inevitables. Dios hiere al niño y este niño enferma gravemente. Un niño engendrado producto de un adulterio. A los 7 días de nacido muere. Aunque David ruega por su vida, la voluntad del Señor se cumple. Este, hermanos, es el momento crucial que marca la vida de Salomón. Dios había prometido que su misericordia no se apartaría de él. David consuela a Betsabé siendo ya su mujer, porque al morir Urías, David la trajo a su casa y la hizo su mujer. 2 Samuel 11:27. Y le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Dice 2 Samuel 12:24. Hermanos, ¿no les parece que también aquí Dios tuvo misericordia? Hermanos, wow, dimensionemos esto. Betsabé estaba pasando luto por su esposo y David la hace su mujer en ese momento. Es una misericordia pura del Señor. Hermanos, esto es solo por misericordia de Dios. Sucedieron estas cosas para dar lugar posteriormente al nacimiento de Salomón. Por eso yo les decía que todo el camino fue espinoso antes de que él naciera. Trágico, lleno de muerte, de dolor, de luto. Pero la misericordia del Señor cambió la historia para Salomón, porque él amaba a David y porque aquí lo estamos escuchando. Dios también amó a Salomón. ¡Wow! Su nombre proviene del hebreo Shalom, que significa pacífico, hombre de paz. Y Dios también le llamó Jedidías, que significa amado de Jehová. Hermanos, así o más claro. Esto es una explosión de misericordia
porque la misericordia de Dios es infinita y sobreabunda en los escenarios más oscuros. No porque hagamos algo, sino por el gran amor del Señor. Salomón no nació de un adulterio, sino de una familia restaurada por la misericordia del Señor. El hijo engendrado por adulterio o en medio del adulterio murió, hermanos. Ese bebé murió. Pero Salomón nació de un matrimonio redimido por la misericordia de Dios. David escribió el Salmo 51 por motivo de su pecado e inspirado en la confianza de que Dios lo perdonaría. Y vean estos versos, algunos versos del Salmo 51 que no los puedo, por supuesto, dejar pasar. Versos 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Verso 4, contra ti solo he pecado. Verso 17, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Hermanos, esto es un derroche de misericordia. Según el orden natural, Adonías, un medio hermano de Salomón, debía ser el sucesor de David. Sus hermanos mayores ya habían muerto. Pero hermanos, aquí no estamos hablando de ningún orden natural. Aquí no estamos hablando de ningún protocolo de hombres. Aquí no estamos hablando de ninguna estructura hecha por mano de hombre. Aquí estamos hablando, aleluya, de la voluntad perfecta del Dios Altísimo, de su misericordia, de los protocolos divinos, de los diseños divinos que están por encima, aleluya, de todo diseño de hombre. Bendito es el Señor. Era Salomón el escogido por voluntad de Dios. Desde su nacimiento, la misericordia de Dios lo rodeó y más adelante la sintió en carne propia. Cuando llega el tiempo de su coronación, hermanos, la espada de la sentencia de Dios sobre la casa de David, la sentencia que Dios le había dado a David por medio del profeta Natán, rozó directamente el inicio de su reinado. Aquí ya estamos en el año 970 a.C. Su hermano Adonías quiso usurpar el trono proclamándose como nuevo rey. ¿Qué les parece? Adonías no se quedó quieto. Él quiso autoproclamarse como nuevo rey. Dice Primera de Reyes 1:5. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. No, Adonías, no te tocaba reinar. Tú no ibas a reinar. Adonías hace una fiesta para coronarse rey. Invita a todos sus seguidores, a los hermanos de sangre de él. ¡Wow! Pero no a Salomón, ni al profeta Natán, ni al sacerdote Sadoc. Adonías, hermanos, les comento, fue el cuarto hijo de David. Y dice la palabra que era de hermoso parecer. Pero el Señor no mira lo que miran los hombres. El Señor mira el corazón. Ese hermoso parecer de nada le sirvió, porque no era él el que iba a reinar. Nada de lo que intentó hacer para traicionar y conspirar contra su padre y su hermano prosperó. Ya Dios había escogido a Salomón y le había prometido su misericordia. Y lo más importante, Dios lo amaba. Hermanos, esto no es un escenario de gracia y misericordia. Claro que sí, en vivo y a todo color. Salomón no tuvo que hacer nada para recibir misericordia. Su enemigo no pudo pasar por encima de la palabra de Dios. Salomón la recibió porque Dios es fiel a su palabra y a su diseño.
A esto se refiere la definición del término hebreo Hesed que leímos al principio. Amor leal, fidelidad al pacto. La vida de Salomón fue fruto de la misericordia de Dios hacia su padre. Dios sostendría su pacto y permitiría que Salomón reinara y construyera su templo a toda costa. La promesa se cumpliría en el matrimonio David-Betsabé, no en el matrimonio David-Agit. Junto a la espada se manifestó la misericordia de Dios también. Paralelamente, el profeta Natán interviene cuando se da cuenta lo que la conspiración de Adonías. El profeta Natán interviene, enviado por el Señor, y le informa a Betsabé los perversos planes de su medio hermano, del medio hermano de Salomón. Entonces, ella entra a la cámara del rey David, ya en cama, porque ya estaba David en su vejez, y le recuerda el juramento hecho a ella acerca de que Dios pondría a su hijo Salomón a reinar después de él. David ignoraba la situación y estando en cama, con firmeza, con una autoridad firme, da la orden para que Salomón se sentara en el trono en lugar suyo. Entonces fue llevado Salomón a Gihón montado en una mula para ser coronado como rey de Israel. Este lugar, Gihón, era muy importante, pues era la principal fuente de agua para Jerusalén. Debido a su fuerte simbolismo de vida y provisión, fue el lugar oficial designado para ungir y coronar a los reyes de Israel. Salomón fue el más destacado. Hermanos, por toda esta conspiración que vino en contra de él. Bendito es el Señor. Voy a salir por un momento y me vuelvo a meter. Estoy de vuelta con ustedes, espero que me estén escuchando. Entonces les repito lo último que dije. Este lugar, Gihón, tenía un simbolismo de vida y provisión. Allí fue coronado Salomón como nuevo rey. Allí fue ungido. Y después, hermano, la orden del cielo era que tocaran trompeta. Parece que no me escuchan, voy a volver a salir de nuevo. Listo, estoy de vuelta. ¿Me confirman, por favor? Perfecto, gracias, Vivi. Entonces les repito, después de que Salomón fue ungido en ese lugar, en Gihón, la orden era tocar trompeta, o sea, el shofar. ¡Wow, qué lindo! Para declarar el inicio de su reinado. Y todos a una sola voz exclamarían: ¡Viva el rey Salomón! ¡Aleluya! Bendito es el Señor. ¿Me confirman entonces si se escucha bien? Fue proclamado nuevo rey, el sucesor de David. ¡Viva el rey Salomón! Esa era la orden de lo alto. Todos tenían que exclamar: ¡Aleluya! En Gihón se manifestó la promesa del Señor. A partir de ese momento, hermanos, Él es coronado nuevo rey. El camino espinoso que antecede a la vida de Salomón se convierte, hermanos, entonces en un camino de prosperidad para él, y no solo para él, para todo el pueblo de Israel. Gloria a Dios. El Señor además le otorga sabiduría y riquezas. Dios se le aparece en sueños a Salomón. Ahí en Gabaón, él llega a Gabaón, otro lugar alto donde adoraban a Dios en el pasado. Y allí en sueños Dios se le aparece a Salomón
y le hace una pregunta. Primera de Reyes 3:5. En realidad no es una pregunta, más bien le dice que le pida, Salomón solamente le pide a Dios un corazón entendido para juzgar al pueblo. Pero Dios le dice que le pida lo que él quiera. ¡Wow! Hermanos, qué tremendo. Pide lo que quieras que yo te dé. No fue una pregunta, fue más bien como, eso fue como una oferta del cielo, aleluya. Pide lo que quieras que yo te dé. Pero Salomón lo único que le pide es que le dé un corazón entendido para juzgar al pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué les parece? Ante una pregunta sí, ante una oferta sí. ¡Wow! ¿Qué le diríamos al Señor? Bueno, parece que tenemos otro problemita con la señal. Voy a salir y volver a entrar. Ok, estamos de vuelta. El internet nos está jugando una mala pasada hoy, pero aquí continuamos. Vamos a seguir con el programa, por supuesto. Entonces, repito, en Primera de Reyes, capítulo 3, verso 5, Dios le dice a Salomón en sueños, allá en Gabaón, pide lo que quieras que yo te dé. Pero solamente Salomón le pide un corazón entendido para juzgar al pueblo. Aquí Salomón tenía 20 años, hermanos. Era un jovencito. Dios le otorga eso que Salomón le pide y también le, le da más, mucho más. Le da riquezas, honor, gloria y paz. De ahí su nombre. ¿Qué les parece, hermanos? De ahí su nombre. Gloria, honor, riqueza y paz. Salomón experimentó la misericordia de Dios de muchas maneras, aun en medio de sus debilidades y errores, demostrando que la misericordia de Dios permanece aun cuando el hombre falla. Primera de Reyes, capítulo 4, verso 21 dice, y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes, y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. ¡Wow! Díganme si esto no es un derroche de misericordia y gracia. Bendito es el Señor. Por eso era necesario hablar también de David, porque ellos estaban ligados íntimamente. Salomón tuvo paz por todos lados, dice la palabra. Sobre el reinado de Salomón había una fuente inagotable de gracia y misericordia. Primera de Reyes 4:25, lo vuelvo a recordar. Por eso Judá e Israel vivieron seguros debajo de su parra y de su higuera. Amén y amén. Fue el estado ideal de vida para los judíos durante el reinado de Salomón. Y quiero leerle lo que dice Romanos 9, capítulo 9, versos 15 y 16. Dice así el Señor, escuchen esta palabra. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, escuchen esto, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Un amén bien grande, hermanos, con fuerza. Aleluya. Dios se compadeció de Salomón cuando él le dijo, en Primera de Reyes 3:7, ahora pues Jehová, Dios mío, a ver, visualicemos el rostro de Salomón. Ahí, en sueños, cuando se le presentó. Ahora pues Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y vean lo que dice Salomón acá. Y yo soy joven.
y no sé cómo entrar ni salir. Hermanos, Dios se compadece de Salomón. De igual manera ya había una promesa sobre él, que su misericordia nunca se apartaría de su casa, ni de él. Pero aquí, hermanos, él se compadece de este joven de 20 años que necesitaba a su Dios, que necesitaba la sabiduría de Dios para guiar y gobernar a un pueblo como Israel, tan numeroso y tan rebelde, hermanos. ¡Wow! El mismo caso de Moisés, el mismo caso de Salomón. Él necesitaba la sabiduría de lo alto para poder gobernar. Aquí Dios tuvo misericordia, tuvo compasión. Entonces recibe misericordia y todo un pueblo a través de él. Adonías quiso, hermanos, como dice aquí la palabra en Romanos 9, no es del que quiere ni del que corre. Adonías quiso y también corrió para llegar a ser rey. Pero Dios no tuvo misericordia. No y no, porque él estaba yendo en contra de su voluntad. Cuando Salomón terminó de construir el templo, Dios se aparece delante de él de nuevo y le muestra una vez más su misericordia. Primera de Reyes 9:3. Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Hermanos, ¿quién no quiere escuchar esto? Qué hermoso que el Señor a uno le diga, sobre ti estarán mis ojos y sobre tu casa y mi corazón todos los días. Aleluya. El Señor conocía el corazón de Salomón. Estaba en su corazón ese ruego, esa petición de que estuviera su presencia en su casa todos los días. De nuevo, Dios tiene compasión. Aleluya. Amén y amén. Palabras llenas de amor y misericordia. Hermano, los caminos espinosos o caóticos también nos llevan al cumplimiento de las promesas de Dios. Quiero hacer un paréntesis para saludar a mi hermana Dayana. Ella está en sintonía, aleluya, escuchando este programa Aliento de Vida. Te saludo, Dayana, en el nombre de Jesús, a la distancia. Dios te bendiga, Dayana, y bendiga toda tu casa. En el nombre de Jesús, gracias por estar conectada. Hermanos, entonces los caminos espinosos o caóticos no impiden el cumplimiento de las promesas de Dios, no son impedimentos. Al contrario, son los motivos perfectos para ver la misericordia del Señor. Este verso, hermano, nos introduce ahora, este verso que les acabo de leer, de Primera de Reyes 9:3, donde Dios le promete a Salomón estar sobre su casa, poner su corazón en ella todos los días y sus ojos. Hermanos, este verso nos introduce a la promesa de salvación y al cumplimiento de la venida del Espíritu Santo. Aleluya. Hermanos, contra nosotros también estaba la espada de la sentencia, producto del pecado que entró a la tierra por medio de Adán. Pero Cristo venció y nos hizo libres de esa sentencia. Amén y amén. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Hermanos, contra nosotros estaba un decreto de muerte por causa del pecado. Pero Cristo Jesús nos dio vida eterna, nos hizo libres de ese decreto, aleluya, de esa espada que estaba contra nosotros. El Señor, nuestro Dios, soberano Dios, tuvo misericordia de toda la humanidad. Hermanos, Jesucristo
lo voy a decir más bien como lo dice Pablo acá en Romanos 6, 23. Cristo Jesús, Señor nuestro, Él es nuestra parra y nuestra higuera. Estar en Cristo es el estado ideal de todo ser humano, según el diseño del cielo. Él es la mayor expresión de misericordia de Dios para una humanidad que estaba perdida y descarriada. El estado pleno y perfecto del ser humano es reflejar a Cristo. Aleluya. Somos los templos del Espíritu del Señor en los cuales Dios puso, y aquí voy a citar de nuevo 1 Reyes 9:3, en los cuales Dios puso sus ojos y su corazón por pura misericordia. ¿Cuándo? ¿Y durante cuánto tiempo? Hermanos, aquí lo dice el Señor. Todos los días de nuestra vida. Amén y amén. Bendito es el Señor. Hermanos, somos templos hechos por la mano de Dios. Y Pablo nos dice en Gálatas 4:19 que Cristo debe ser formado en nosotros. Amén y amén. La espada del juicio de Dios cayó, hermanos, sobre Jesús en la cruz, por ustedes y por mí. La justicia de Dios exigía un castigo por el pecado del mundo. Jesús se puso en nuestro lugar. ¡Wow! Eso es un derroche de misericordia infinita. Dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Toda nuestra culpa recayó sobre él para hacernos libres de pecado y justificarnos delante de nuestro Padre Celestial. Así como Salomón no trabajó ni hizo nada para alcanzar misericordia, fue suficiente que Dios lo amara. Así nosotros nada hemos hecho para merecer la salvación, solo es por la misericordia de Dios, producto de su gran amor. El libro de Miqueas, capítulo 4, versos 1 y 2. El profeta aquí, valga la redundancia, profetizó acerca del reino universal de Jesús. Y hermanos, ¿saben qué? Habló de la parra y la higuera. Dice así el Señor: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Hermanos, aquí está hablando de Jesucristo el Señor, el profeta Miqueas. Todas las naciones buscarán al Señor, toda rodilla se doblará en su presencia, toda lengua confesará que Jesús es el Hijo de Dios. Y el verso 4 dice de Miqueas 4: y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aleluya, gloria a Dios. Cristo, hermanos, da paz a nuestro corazón, la paz que el mundo no da, la paz que sobrepasa el entendimiento humano. Hermanos, Dios le había revelado a David en Primera de Crónicas 22:9 lo siguiente con respecto a Salomón: he aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Por eso los judíos vivían debajo de una parra y de una higuera. Había paz por doquier. Hermanos, en Cristo, aleluya, es igual y mejor, porque Él es el pacto, el mayor pacto que Dios ha hecho con la humanidad. Él es nuestro verdadero reposo, nuestra alma descansa en su presencia. Él es la fuente inagotable de misericordia. Bendito es el Señor.
Por eso Él es nuestra parra y nuestra higuera. Dios tuvo misericordia de Salomón porque lo amaba. Era su Jedidías, el amado de Dios. Cuando Dios pactó con David, por pura gracia y misericordia, ya estaba pensando en Salomón, ya lo estaba amando. Prolongó su misericordia sobre su vida. Cuando David le falló, su misericordia aún permanecía. Cuando Salomón nació, empezó a experimentarla en su propia vida. No trabajó para recibirla, la recibió por el gran amor del Señor. La misericordia de Dios le abrió la puerta a una gracia sobreabundante. Y voy terminando, hermanos. Salomón representa en un sentido espiritual a una humanidad que no hizo nada, absolutamente nada, para merecer el más grande derroche de misericordia que vino del cielo a la tierra. Dios fue muy bueno con David. Dios fue muy bueno con Salomón. Y también, hermanos, Él es muy bueno con nosotros. Aleluya. Santo es el Señor. Con amor eterno nos ha amado. Por tanto, hermanos, aleluya, Él prolongó su misericordia sobre nosotros por medio de su Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor y Dios. Salomón, hermanos, reinó por 40 años. Al final de su reinado se desvió hacia la idolatría. Pero aún entonces la misericordia del Señor prevaleció. Cumplió su promesa de no quitarle el reino estando Salomón en vida y no destruyó su linaje por completo. Las tribus de Judá y Benjamín quedaron en la casa de David. Hermanos, su historia no comenzó en un palacio de perfección, sino en el epicentro de una tremenda crisis familiar. Los errores del pasado no tienen que marcarnos, ni los errores de nuestros antepasados, ni ninguna grieta que exista en nuestro hogar. Hermanos, nada de eso nos marca. La misericordia de Dios en el nombre de Jesús restaura, perdona, libera. Y Él nunca, nunca, nunca deja de obrar a nuestro favor, porque sus misericordias se renuevan cada mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Wow, bendito es el Señor. Me gozo. Bendito eres, Espíritu Santo, estás aquí, Señor, estás aquí. Yo sé que tú le estás hablando, Señor, a más de una persona en este momento. Como me estás hablando a mí, me estás ministrando. No importa si nuestras familias han sido rotas, Señor, si el pasado de nuestras familias, Señor, fue un pasado de grietas, de pecado, de dolor, de luto, de muerte, de traición, Señor. Tú tienes infinita misericordia para cambiar la historia, Señor. Oh, bendito Sara, Babashiti, Kimalaba. Bendito eres, Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Gracias, gracias, Señor. Gracias por este mensaje, Señor, que has sembrado en el corazón, Señor, de nosotros en esta mañana, Señor. Ahora entiendo por qué tanto tropiezo, por qué tanta oposición, Señor. Bendito es el Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. El único que merece honor y gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Bendito es el Señor. Quiero, si me permite el Señor, ponerles un canto en este momento para finalizar. Gracias por conectarse conmigo en esta hora. Espero que me estén escuchando. Quiero ponerles un canto para finalizar el programa de hoy. Y quiero leerles un comentario que puso la pastora Carmen, mi pastora de la radio, que el Señor ponía en el corazón de la pastora que todo esfuerzo tiene recompensa, porque muchas veces priorizamos nuestro tiempo y no nos hemos comprometido con el hombre, nos hemos comprometido con él y no nos hemos comprometido con el hombre, sino con él. Así es la fidelidad que le damos al Señor. El amor que ponemos en cada programa, bueno, esto es parte ya del comentario, pero
Bendito es el Señor. Gracias, Pastora Carmen, por ese mensaje cierto, la fidelidad del Señor. Él ve nuestro corazón. Él no mira lo que el hombre ve, Él ve nuestro corazón. Y a pesar de nuestros tropiezos y caídas, Él nos vuelve a levantar porque Él mira nuestro corazón y Él ve que tenemos la intención de seguir caminando porque Él está con nosotros y porque sus promesas son para siempre. Aleluya. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Hermanos, gracias por conectarse conmigo a esta hora en este programa Aliento de Vida. Bendito es el Señor. Quiero ponerles un canto para cerrar el programa de hoy. Programa lleno de tropiezos, pero bueno, ya entendimos por qué fue así. Gloria a Dios. Escuchen este canto, hermanos, glorioso canto que nos va a ministrar. Bendito es el Señor. Sí.